El objetivo principal de conocer la actividad económica que se refleja a través del flujo circular es el de lograr la medición de la misma, lo cual se hace a través de la contabilidad nacional, cuyo objetivo es el de poder ofrecer una representación cuantificada, completa, sistemática y detallada de la economía de un país con sus componentes y las relaciones con otras economías. De los distintos agregados que recoge la contabilidad nacional, el más significativo es el Producto Interno Bruto, que permite medir el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, dentro de las fronteras de un país. Veamos un poco mejor los componentes de este concepto. El primero, valor monetario total. Corresponde a la suma del número de unidades monetarias por los que se venden todos los bienes y servicios que se producen en una economía. Al expresar todos los bienes y servicios en su valor monetario, por ejemplo en dólares, se facilita el poder sumar en una única unidad todos los bienes. Como ustedes saben, no podríamos sumar manzanas, peras, automóviles, pero en el momento en que están expresados en una unidad monetaria, es decir, en su valor en dólares, podemos tranquilamente acumular todo el valor de estos bienes producidos. El segundo concepto, bienes y servicios finales. ¿Qué significa? Que debemos evitar contar más de una vez los productos intermedios. ¿Cuáles son los productos intermedios? Los insumos que se utilizan para llegar a un producto final. Al medir el PIB incluimos solo el valor de los bienes y servicios finales que están incluyendo automáticamente el valor de estos insumos intermedios utilizados. Por ejemplo, el valor final del pan, que puede ser de $1, ya está incluyendo el valor del trigo, el valor de la harina, el valor de la masa para hacerlo, de tal manera que el valor final es el de $1. No debemos contabilizar aparte lo que costó el trigo, lo que costó la harina o la masa, pues estaríamos contabilizando doblemente. El tercer punto dentro del concepto es producidos para el mercado. Solo se incluyen los bienes y servicios que se producen para el mercado, es decir, con la intención de ser vendidos. Esto significa que hay otra serie de bienes que se están produciendo para el autoconsumo. Estos no están incluidos en el PIB. Un cuarto elemento, durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es este periodo de tiempo? Es normalmente un año fiscal. Como la producción es una variable cambiante, es decir, representa un proceso o un flujo, es necesario determinar su valor en fechas específicas o determinadas, no superiores a un año. Por ejemplo, un valor trimestral, semestral o anual. El quinto elemento dentro de las fronteras del país, ¿qué significa? Incluye la producción que se realiza dentro de una nación, independientemente de la nacionalidad de los empresarios. Pueden ser ecuatorianos, colombianos, peruanos, norteamericanos. No nos interesa la nacionalidad. Nos interesa sí que esté producido dentro de las fronteras del Ecuador. Para el cálculo del Producto Interno Bruto a precios de mercado o en valores corrientes, significa que estamos utilizando los valores en el momento del cálculo que están vigentes en el mercado. Estos son los valores a los que se venden. Tenemos tres formas de calcular. El primer método para calcular el PIB es por el valor agregado. Para una empresa, el valor agregado es el ingreso que recibe por las ventas menos lo que le costó producir estos bienes, es decir, descontando los insumos y los bienes intermedios que ha utilizado en esa producción. Si se suman todos los costos de los bienes intermedios utilizando en la producción de un bien, podemos obtener el precio final de venta al público. Esto significa que podemos tomar o bien el precio final o bien la sumatoria de los costos y de los valores agregados de los diversos sectores institucionales o de las diferentes ramas de la actividad dentro del proceso de producción, y de esa manera vamos a llegar al mismo valor del PIB. Cuando utilizamos el segundo método hablamos del método del gasto.
Bajo el principio elemental de que todos los ingresos que los agentes económicos reciben se van también a gastar, el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado pueden calcularse entonces con la definición del gasto, que es la suma del consumo final de bienes y servicios por parte de las familias, que simplemente la vamos a denominar como consumo. La segunda, que es la formación bruta de capital por parte de las empresas y que corresponde a la inversión que ellos hacen en bienes de capital, y la variación de la existencia que tienen al final de un periodo, que serían los inventarios que están haciendo todas las empresas, y a todo este grupo vamos a llamarle simplemente inversión. El tercer componente, que son los gastos totales que para su propio funcionamiento realiza el Estado, a los cuales vamos a denominar simplemente como gasto. Cuarto, los gastos o compras que realizan los extranjeros en nuestro país a cambio de bienes o servicios que han sido producidos dentro de nuestro territorio y que llamaremos simplemente exportaciones, de los cuales debemos restar las compras que los nacionales realizan en otros países por cuanto se adquieren bienes que no han sido producidos dentro de nuestro territorio, pero sacando el dinero que se ha generado dentro del territorio, al cual vamos a denominar como importaciones. El saldo que resulta de esta resta de exportaciones menos importaciones se denomina el saldo de cuenta corriente, que está dado por las operaciones de comercio exterior y que se caracterizan por ser permanentes y dinámicas. Podemos entonces resumir que el cálculo del PIB por el método del gasto es PIB igual a consumo más inversión, estos dos factores de los individuos y de las empresas, el tercer componente el gasto del Estado y el último componente las exportaciones menos las importaciones, que se refiere a las relaciones del país con otros países. El PIB es igual a C más I más G más X menos M, que son las siglas de los elementos que hemos explicado anteriormente. El tercer método de cálculo del PIB es el método del ingreso. Siempre que se produce y se vende un bien o servicio, se está realizando un gasto, y de este gasto a la vez se va a generar un ingreso derivado de esa venta, que se distribuye a los trabajadores, a los propietarios de capital que han producido este bien o servicio. Por lo tanto, el PIB puede ser también calculado con, en primer punto, las rentas del trabajo, que son sueldos, salarios, honorarios por cuenta propia. 2. Las rentas que reciben los bienes de capital, que son los beneficios, los alquileres, los intereses. El PIB se puede obtener entonces mediante la suma de remuneraciones de los asalariados, que es equivalente a sueldos y salarios, más los excedentes brutos de explotación, que son equivalente a las ganancias, utilidades, beneficios, dividendos o intereses. El nombre va a depender del tipo de empresa que se haya conformado en la economía. A todo esto le sumamos las remuneraciones que se obtiene sobre el uso de la tierra, que equivale a las rentas, y vamos a obtener entonces el PIB por el cálculo del ingreso, tal como lo podemos apreciar en el gráfico que se muestra en la pantalla. A continuación veremos algunos ejemplos para el cálculo del PIB. En el primero, el cálculo por el método del valor agregado. Como se puede apreciar en la tabla, los trigueros invierten $120, que es su capital inicial, para la compra de las semillas, siendo su valor agregado un total de $1,200. Los molineros van a comprar esta producción de $1,200 en trigo y van a agregarla $1,350 a la producción para poderla vender en $2,550 a los panaderos. Los panaderos compran a su vez estos $2,550 en harinas y agregan $1,450 y venden así a los consumidores finales en $4,000. La sumatoria del valor agregado, que es el trigo y la harina que se suman a la producción del pan, me da un valor total de $4,000. En el ejemplo 2, que es el cálculo por el método del gasto, tenemos la siguiente opción. En Huertalandia se producen 4 manzanas y 6 plátanos. Podríamos decir que la producción total son 10 piezas de fruta.
Pero ¿qué ocurre si se produce también 3 pares de zapatos? No habría manera razonable de sumar todos estos artículos, excepto que se transformen a una unidad común, y esta unidad común es el valor en dólares. Entonces, si representamos todo este conjunto de servicios en su valor en dólares, vamos a poder sumar y vamos a saber que las manzanas valen 25 centavos cada una, los plátanos 50 centavos cada uno y los zapatos $20 el par. Entonces sí podemos calcular cuál es el valor de mercado. Multiplicamos las 4 manzanas por los 25 centavos, los 6 plátanos por los 50 centavos y los 3 pares de zapatos por $20 que cuesta cada par. Y el total que obtenemos es de $64, que sería el valor total de la producción. Como ustedes pueden ver, el PIB es la sumatoria de las cantidades por los precios de los bienes finales que se están produciendo en la economía. De tal manera que los elementos constitutivos del PIB en realidad son el precio y la cantidad, y el valor del PIB puede variar de acuerdo con los cambios que hay en cualquiera de estos dos elementos. Puede haber un cambio en el precio o un cambio en la cantidad.